La vida de Daniel comenzó en circunstancias difíciles. Nació en una familia humilde que siempre había luchado por salir adelante. Su madre, Lucía, trabajaba largas horas como empleada doméstica, mientras que su padre, Fernando, pasaba la mayor parte del día buscando trabajos esporádicos, ninguno de los cuales duraba más de unas pocas semanas. Pero el problema no era solo la pobreza. Lucía y Fernando, lejos de ser los padres amorosos que Daniel habría esperado, se encontraban atrapados en un ciclo constante de frustración y resentimiento que descargaban sobre él. Desde muy pequeño, Daniel notó que era una carga para sus padres. A menudo, las discusiones en la casa giraban en torno a él, que no podían mantenerlo, que no había suficiente dinero, que si no hubiera nacido, sus vidas habrían sido más fáciles. Daniel aprendió rápidamente a hacerse invisible, a no molestar, a no pedir nada. Pero, como cualquier niño, deseaba amor, comprensión y un hogar donde pudiera sentirse seguro. Sin embargo, esas cosas parecían estar siempre fuera de su alcance. Con apenas 6 años, Daniel ya entendía lo que significaba el abandono emocional. Mientras sus compañeros de escuela hablaban de las actividades familiares, de cenas cálidas y momentos compartidos, él solo podía imaginar cómo sería tener unos padres que lo quisieran. Cada día, al regresar de la escuela, temía lo que encontraría en casa: un padre enfadado, una madre que lo ignoraba o, en el mejor de los casos, silencio. La situación empeoró cuando su madre quedó embarazada nuevamente. La llegada de su hermano menor, Pedro, hizo que la atención de sus padres, que ya era escasa, se enfocara completamente en el nuevo bebé. Daniel, por su parte, quedó relegado a un rincón de la casa, invisible y olvidado. Con el tiempo, la relación entre Daniel y sus padres se volvió insoportable. A los 8 años, Daniel era responsable de muchas tareas en la casa, cuidando de su hermano pequeño, limpiando y, a menudo, teniendo que mendigar por las calles cuando el dinero en casa se agotaba. Sus padres, especialmente Fernando, comenzaron a verlo como un recordatorio constante de sus fracasos. La rabia y el resentimiento que sentían hacia sus propias vidas se manifestaban en maltratos hacia Daniel, tanto físicos como emocionales. Cada día se preguntaba por qué lo trataban así, qué había hecho mal para merecer ese desprecio. Un día, algo cambió. Daniel regresó de la escuela solo para encontrar todas sus cosas empaquetadas en una bolsa junto a la puerta. Su madre, sin mirarlo a los ojos, le dijo que ya no podían hacerse cargo de él. Que era demasiado y que él debía irse. Su padre, que estaba sentado en una silla junto a la puerta, simplemente asintió en silencio. Sin más explicaciones, lo empujaron fuera de la casa y cerraron la puerta tras de él. Daniel, asustado y confundido, vagó por las calles durante horas. No sabía a dónde ir. Ninguno de sus familiares cercanos quería hacerse cargo de él, y los pocos amigos que tenían no podían ofrecerle un lugar donde quedarse. Los días se convirtieron en semanas, y Daniel empezó a vivir en las calles. Pasaba las noches durmiendo bajo puentes o en bancos de parques, mientras mendigaba durante el día para conseguir algo de comer. En su mente, se preguntaba constantemente por qué su familia lo había rechazado. ¿Era tan difícil quererlo? El tiempo en las calles no fue fácil. Daniel pronto se dio cuenta de que el mundo exterior no era más amable que su hogar. Los adultos lo ignoraban y los otros niños de la calle, en su mayoría mayores que él, lo trataban con crueldad. Sin embargo, a pesar de todo, Daniel nunca perdió la esperanza. Había algo dentro de él, una pequeña chispa de resiliencia, que lo mantenía en movimiento. Creía que, en algún lugar, alguien lo vería y le tendería una mano. Pero los días seguían pasando, y la realidad parecía cada vez más sombría. Una noche fría, después de semanas sobreviviendo solo, Daniel se encontraba sentado en una esquina, temblando de frío y hambre. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó una voz suave detrás de él. ¿Por qué estás aquí, hijo? Levantó la mirada y vio a un hombre mayor, de unos 60 años, con una barba gris y ojos bondadosos.
Vestía ropa sencilla pero limpia y lo miraba con una mezcla de preocupación y ternura. Daniel, agotado y sin fuerzas para mentir, le contó su historia. El hombre, llamado Santiago, lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Al final de la conversación, le dijo: no deberías estar solo. Nadie merece pasar por lo que has pasado. Le ofreció llevarlo a su casa esa noche, para que pudiera tener un lugar donde dormir y algo caliente que comer. Daniel, desconfiado al principio, decidió aceptar. Después de todo, no tenía nada que perder. La casa de Santiago era modesta, pero acogedora. Le preparó una sopa caliente y le ofreció una cama donde dormir. Daniel, que había pasado semanas durmiendo al aire libre, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Esa noche, durmió profundamente, sintiéndose seguro por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, Santiago le propuso algo inesperado: si quieres, puedes quedarte aquí. No soy un hombre rico, pero tengo suficiente para compartir contigo. Daniel, abrumado por la bondad de Santiago, aceptó la oferta con gratitud. Durante los meses siguientes, su vida cambió de manera radical. Santiago lo trataba como a su propio hijo, enseñándole valores, habilidades prácticas y, lo más importante, dándole el amor y la atención que nunca había recibido de sus propios padres. Daniel aprendió a pescar, a leer mejor y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Por primera vez, comenzó a sentirse valorado, como si realmente importara. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Daniel notaba que Santiago guardaba ciertos secretos sobre su pasado. A pesar de que compartían muchas cosas, había momentos en los que Santiago se mostraba pensativo, como si estuviera recordando algo doloroso. A veces, mencionaba a personas de su pasado, pero nunca daba demasiados detalles. Daniel no se atrevía a preguntar, pero sentía que había algo más en la historia de Santiago, algo que aún no había revelado. Un día, mientras estaban juntos pescando en el río cercano, Santiago rompió el silencio. Daniel, quiero contarte algo sobre mí que nunca le he contado a nadie. Durante muchos años, fui un hombre diferente al que ves ahora. Hubo un tiempo en que tenía una familia, un trabajo importante y mucho dinero, pero lo perdí todo por mi propia culpa. Daniel lo miró con sorpresa. Nunca habría imaginado que el hombre sencillo y bondadoso que lo había acogido tuviera un pasado tan complejo. Santiago le explicó que, en su juventud, había sido un hombre de negocios exitoso, pero su ambición y egoísmo lo llevaron a tomar decisiones que afectaron a las personas que amaba. Su esposa lo dejó y su hijo, al que apenas conocía porque siempre estaba ocupado con el trabajo, se distanció por completo. Santiago, cegado por su sed de éxito, no se dio cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que fue demasiado tarde. La verdad es que, Daniel, sé lo que es ser rechazado. Mi propio hijo me abandonó, y no lo culpo. No supe ser el padre que necesitaba. La confesión dejó a Daniel sin palabras. Ahora entendía por qué Santiago había sido tan amable con él desde el principio. Ambos compartían el dolor del abandono, pero en lugar de dejar que eso los destruyera, Santiago había elegido transformar su sufrimiento en una oportunidad para cuidar de alguien más. A medida que los meses pasaban, la relación entre Santiago y Daniel se fortaleció. Daniel empezó a verlo como el padre que nunca había tenido. Santiago, por su parte, sentía que, al cuidar de Daniel, estaba redimiéndose por los errores de su pasado. A pesar de que sus días juntos eran tranquilos y llenos de simplicidad, había una paz que ninguno de los dos había experimentado antes. Pero las cosas no iban a ser tan sencillas. Un día, mientras Santiago estaba en el mercado, Daniel decidió explorar la pequeña casa un poco más. Había una habitación que siempre había estado cerrada con llave y aunque Santiago nunca le había dicho que no entrara, tampoco le había dado acceso a ella. La curiosidad pudo más que la prudencia y Daniel encontró una llave en el cajón de la cocina. Al abrir la puerta, encontró una habitación llena de cajas y objetos antiguos.
Lo que más llamó su atención fue una gran caja de madera en una esquina, con el nombre de Tomás grabado en la tapa. Dentro de la caja, Daniel encontró fotos, cartas y objetos personales que pertenecían a un niño pequeño. Las fotos mostraban a un joven Santiago con un niño, probablemente su hijo Tomás. Las cartas eran más difíciles de entender. Algunas hablaban de amor, pero otras parecían llenas de ira y resentimiento. Una de ellas, que parecía la última en ser escrita, estaba firmada por Tomás y decía: «No quiero volver a saber de ti». El corazón de Daniel se encogió al leer esas palabras. Ahora entendía por qué Santiago había estado tan reservado sobre su pasado. No solo había perdido a su familia, sino que su hijo lo había rechazado por completo. Cuando Santiago regresó a casa, Daniel lo confrontó, no con enojo, sino con compasión. «¿Qué pasó con Tomás?», preguntó suavemente. Santiago, visiblemente afectado, se sentó en una silla y miró a Daniel con ojos cansados. «Tomás era mi hijo. Lo amaba, pero lo descuidé. Pensé que dándole una buena vida material, todo estaría bien. Pero lo que él necesitaba era un padre presente, y eso es lo que nunca le di. Se fue cuando tenía 18 años, y nunca volví a saber de él». Daniel, que había sentido la misma falta de amor en su vida, entendió profundamente el dolor de Santiago. Se acercó a él, lo abrazó y le dijo: «Tú me has dado todo lo que no tuviste con Tomás. No puedes cambiar el pasado, pero has cambiado mi vida para siempre». Santiago se emocionó profundamente con las palabras de Daniel. Durante años había cargado con la culpa y el arrepentimiento, pero ahora, gracias a Daniel, comenzaba a sanar. Sin embargo, había una parte de la historia que todavía no conocía Daniel, una parte que estaba a punto de descubrirse de la manera más inesperada. Unos meses después, mientras Daniel y Santiago paseaban por el mercado, un hombre joven, alto y bien vestido, se acercó a ellos. Santiago lo reconoció de inmediato, aunque los años lo habían cambiado. Era Tomás, su hijo perdido. Santiago se quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Daniel, que no conocía la identidad del extraño, notó la tensión en el aire. El hombre miró a Santiago con una mezcla de sorpresa y rencor. «Pensé que nunca más te volvería a ver», dijo Tomás con voz fría. Santiago, con lágrimas en los ojos, intentó hablar, pero su voz se quebró. Daniel, que no entendía del todo lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que aquel hombre no era un extraño. Era el hijo que Santiago había perdido tantos años atrás. Finalmente, Santiago logró hablar. «Tomás, no sé qué decirte. He cometido tantos errores. Si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente». Tomás lo miró fijamente durante unos momentos que parecieron eternos. Finalmente, su expresión cambió ligeramente. «No he venido aquí por ti», dijo con dureza. «Vine porque me enteré de que estabas cuidando de este chico», y señaló a Daniel. Quería ver al hombre que hizo por un desconocido lo que nunca hizo por su propio hijo. Las palabras de Tomás golpearon fuerte a Santiago, pero antes de que pudiera responder, Daniel intervino. «Santiago ha hecho por mí lo que mis propios padres nunca hicieron. Me ha dado una vida, un hogar y sobre todo, amor. Tal vez no estuvo ahí para ti, pero ha cambiado, y estoy seguro de que si le das una oportunidad, querrá hacer las cosas bien». Tomás lo miró sorprendido. No esperaba escuchar esas palabras de alguien que parecía tan agradecido con su padre. Durante un largo rato, ninguno de los tres dijo nada. Finalmente, Tomás respiró hondo y dijo: «No sé si puedo perdonarlo. Pero tal vez puedo intentarlo». Y así, comenzó un lento proceso de reconciliación. Tomás no regresó de inmediato a la vida de Santiago, pero las puertas que habían estado cerradas durante tanto tiempo empezaron a abrirse poco a poco. Daniel, por su parte, vio cómo su vida, que había comenzado en el abandono y la soledad, ahora estaba llena de personas que lo querían. No solo había encontrado un hogar con Santiago,
sino que también había ayudado a sanar una herida que llevaba décadas abierta. Con el tiempo, la relación entre Santiago y Tomás se fue reconstruyendo, aunque nunca fue perfecta. Sin embargo, ambos encontraron la manera de seguir adelante, gracias en gran parte a Daniel, quien, a pesar de haber sido rechazado por su propia familia, había encontrado una nueva en el lugar más inesperado. Porque, a veces, la vida te lleva por caminos que nunca imaginaste, pero es en esos momentos de dolor y pérdida donde puedes encontrar las mayores recompensas, el amor, el perdón y una nueva oportunidad para empezar de nuevo.